Michelle, vengo a hablarles del tema de cirrosis hepática. Soy el grupo 231 de la materia de patología. La insuficiencia hepática crónica y cirrosis. La insuficiencia hepática de las hepatopatías suele relacionarse con la cirrosis, que es una situación caracterizada por la transformación de todo el hígado en nódulos parenquimatosos regenerativos, rodeados por bandas fibrosas y grados variables de comunicaciones vasculares, a menudo portosistémicas. Sin embargo, no todas las cirrosis producen de forma inexorable una insuficiencia hepática crónica, y no todas las hepatopatías crónicas en fase terminal son de tipo cirrótico. La fisiopatología. En la mayoría de los pacientes, la progresión a la cirrosis ocurre después de un intervalo de 15 a 20 años. Esto se da debido a que es una patología que se desarrolla gradualmente de forma lenta y puede también haber factores como que el individuo pueda reabsorber el daño que se hace, deteniendo o al menos retrasando la progresión de la enfermedad. Los diferentes agentes etiológicos pueden causar daño tisular, inflamación, necrosis hepatocelular y hasta carcinoma hepatocelular, pero el tipo de reparación celular que predomine, ya sea regeneración o fibrosis, determinará que el tejido hepático se recupere o bien que la fibrosis progrese y esta regeneración tisular anormal conduzca a una cirrosis. El predominio de un tipo u otro de respuesta depende tanto de las características y persistencia del agente causal como de las características propias del individuo. La etiología. Morfológicamente la cirrosis se puede dividir en tres tipos, que es micronodular, macronodular y mixta. ¿Qué es una micronodular? Es cuando hay nódulos menores a 3 milímetros y una macronodular es cuando hay nódulos mayores a 3 milímetros. Como se puede observar en la imagen, básicamente son bolitas pequeñas y bolitas grandes. Una mixta es cuando hay una cirrosis micronodular en algunas partes del hígado y en otras hay una cirrosis macronodular, o sea que hay una fusión de este tipo de bolitas grandes y pequeñas. La clasificación etológica se da en 6 factores. La viral puede ser causada por hepatitis B, C y D. Los agentes tóxicos pueden ser el alcohol, las drogas y fármacos hepatotóxicos. De forma autoinmune, es causada por hepatitis autoinmune, por ejemplo, que puede ser clasificada en dos tipos. La tipo 1, que es la que afecta a adultos y ancianos, y la tipo 2, que es la que afecta a niños y adolescentes. Y puede presentarse de dos formas, de forma aguda o de forma fulminante. La forma aguda se da en el 40% de los casos y la fulminante se da a partir de que las 8 semanas de la enfermedad la persona puede fallecer. De forma colestásica va relacionado con la bilirrubina y formación de bilis, la ictericia, la colestasis, así como las colangiopatías autoinmunitarias, tales como cirrosis biliar primaria, que se abrevia CBP, y colangitis esclerosante primaria, que se abrevia CEP. De forma vascular, como es con el síndrome de Budd-Chiari, que es básicamente una trombosis de las venas suprahepáticas, el síndrome de obstrucción sinusoidal y la cirrosis cardíaca. De forma metabólica se pueden relacionar con las cosas como la hemocromatosis, el NASH, que es el hígado graso no alcohólico, la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina e incluyendo a la cirrosis criptogénica. Como su nombre lo indica, la cirrosis criptogénica es una cirrosis cuya causa se encuentra desconocida. Hay que también agregar que algunos pacientes pueden presentar más de una causa etiológica. Ahora, aquí podemos observar una imagen de cómo se observa un hígado sano y un hígado cirrótico. Como podemos observar, presenta pues nódulos, así como variación en su color y pues la textura. Ahora, signos y síntomas. Hay que dividir los signos y síntomas en dos etapas, que es cuando está compensado y cuando está descompensado. Una cirrosis compensada es aquella en la que los hepatocitos aún pueden llevar a cabo sus funciones, y una descompensada es cuando el daño está tan comprometido que ya no se puede llevar a cabo las funciones y afecta a otros órganos porque no está cumpliendo.
En la fase compensada, el 40% de los pacientes son asintomáticos o con manifestaciones clínicas inespecíficas. ¿A qué me refiero con esto? A que pueden presentar anorexia, pérdida de peso y de apetito, debilidad, fatiga, náuseas y en estadios avanzados una insuficiencia hepática sin relacionarlo directamente con la cirrosis. En la fase descompensada, bueno, aquí hay daño a otros órganos y se manifiestan complicaciones a nivel gastrointestinal, como es en la hipertensión portal, que puede causar ascitis, que es una retención de líquidos, hepatoesplenomegalia y prominencia de las venas abdominales periumbilicales, la formación de cálculos biliares y en caso de cirrosis alcohólica, tienen riesgo de presentar sobrecrecimiento bacteriano y pancreatitis crónica. A nivel hematológico, la anemia puede ocurrir debido a la deficiencia de folato y por anemia hemolítica, que es cuando se observa un cuadro específico en la enfermedad hepática alcohólica grave, y por hiperesplenismo. En pacientes con cirrosis puede haber pancitopenia, que es debido al hiperesplenismo en relación con la hipertensión portal. Puede haber alteración de la coagulación, coagulación intravascular diseminada y hemosiderosis. A nivel renal, los pacientes con cirrosis son propensos a desarrollar síndrome patorrenal secundario a una hipotensión sistémica y vasoconstricción renal, lo que es causa de una insuficiencia renal. A nivel pulmonar, las complicaciones de la cirrosis incluyen síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, hidrotórax hepático, disminución de la saturación de oxígeno y reducción de la capacidad de difusión pulmonar e hiperventilación. A nivel cutáneo pueden aparecer las denominadas arañas vasculares, que se observan con mayor frecuencia en pacientes con cirrosis e hiperestregenemia. El eritema palmar es otro hallazgo cutáneo que se observa en la cirrosis y también es secundario a la hiperestrogenemia. La ictericia, que es la causa es un signo más común o más conocido al menos, es la coloración amarillenta de la piel y mucosas y se observa cuando la bilirrubina sérica es mayor a 3 miligramos por decilitro y en la cirrosis descompensada. A nivel endocrino, los pacientes con cirrosis hepática alcohólica pueden desarrollar hipogonadismo y ginecomastia. La fisiopatología de esto es multifactorial, pero es principalmente debido a la hipersensibilidad de los receptores hormonales en pacientes cirróticos. ¿A qué nos referimos con hipogonadismo? Es a una ausencia de las funciones de las gónadas, que en el caso de las mujeres serían los ovarios y en el caso de los hombres serían los testículos. Y la ginecomastia significa que en los hombres es probable que desarrollen caracteres sexuales femeninos, como sería el aumento de pechos, y también puede desarrollar otras cosas, como en los hombres sería la impotencia sexual y en las mujeres podría llegar a la infertilidad. Eso sería a nivel endocrino. Hay otras manifestaciones dermatológicas que pueden estar relacionadas a las uñas, que sería el hipocratismo, la osteoartropatía hipertrófica y la contractura de Dupuytren. Otros cambios también incluyen las lúnulas azules, que están relacionadas con la enfermedad de Wilson. Y la cirrosis también puede conducir a una circulación hiperdinámica, a una reducción de la masa muscular magra, a calambres musculares y a una hernia umbilical. Esto sería en la fase descompensada, aunque hay también otros tres síntomas que pueden darse cuando la fase descompensada es muy grave, o sea, cuando el hígado está muy dañado, que podría ser principalmente la encefalopatía hepática, que puede estar acompañada de otras alteraciones, como pueden ser el fetor hepaticus, que es un dolor específico del aliento, y la asterixis, que es un temblor como de aleteo cuando se extienden las manos. Las varices esofágicas son otra complicación que es secundaria y es debido al aumento del flujo sanguíneo y las infecciones bacterianas. Estas son secundarias a una lesión de la barrera mucosa intestinal y es una disfunción de las células de Kupffer. Normalmente al presentarse esos últimos síntomas es que hay un daño muy grande y ya se tiene que considerar pues un trasplante de hígado para poder sobrellevarlos. Aquí podemos observar algunos ejemplos que, por ejemplo, a nivel gastrointestinal sería la hepatoesplenomegalia. Podemos ver cómo hay un aumento del tamaño del abdomen. La ascitis, que es una retención de líquidos.
A nivel renal, aquí se ve una pancreatitis crónica. A nivel pulmonar, estamos observando una radiografía de lo que sería un hidrotórax hepático. A nivel cutáneo, podemos observar las arañas vasculares, así como la ictericia en mucosas. Las manifestaciones dermatológicas relacionadas a las uñas, podemos ver hipocratismo y las lúnulas azules relacionadas a la enfermedad de Wilson. El diagnóstico. Para el diagnóstico se pueden emplear dos factores, que sería la escala de Child-Pugh y el modelo MELD. La escala de Child-Pugh se creó originalmente en 1964 y se llamaba modelo de Child-Turcotte, y el objetivo era estratificar el riesgo quirúrgico en pacientes con descompensación portal. En 1972, el modelo cambia uno de sus criterios, que es el estatus nutricional, por el tiempo de protombina, llamándose así Child-Pugh, y es el modelo que se usa hasta la actualidad. Los criterios que emplea es la bilirrubina total, la albúmina sérica, el tiempo de protombina, la ascitis y la encefalopatía hepática. Cada criterio es medido del 1 al 3, siendo el número 3 el que indica el daño más severo y por lógica el número 1 el daño más grave. Estos puntos se van sumando y se llega a una clasificación. La escala de Child-Pugh usa una clasificación de tipo A, tipo B y tipo C, en el que tipo A es el riesgo menor y tipo C es el riesgo mayor. Aquí podemos observarlo. El otro es el modelo MELD, que en un momento lo voy a explicar. La clasificación de Child-Pugh es una escala clinimétrica que valora la severidad del daño hepático, como ya se mencionó. Estos son los factores que usa: la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protombina, la encefalopatía y la ascitis. Podemos observar a cuál equivale 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Estos puntos se suman, como se puede observar. Aquí están los factores, bueno, los puntos. Y pues de 5 a 6 puntos es una grado A, que es un bien compensada. Como ya se mencionó anteriormente, una compensada es cuando puede llevar a cabo sus funciones y una descompensada es cuando ya no lo puede hacer. Y pues también están por sus porcentajes de sobrevivir. El grado B, pues es un compromiso funcional. El grado C es una descompensada. Aquí podemos ver los valores. El modelo MELD. El modelo MELD es un modelo matemático de predicción de la sobrevida de una persona con enfermedad hepática basado en simples valores de laboratorio rutinarios. De hecho, el modelo MELD se supone es más exacto y es más específico que el modelo de Child-Pugh. En Estados Unidos es muy usado principalmente para considerar el daño en cuestión a necesidad de un trasplante de hígado. En Estados Unidos se emplea para poder ponerte en lista de espera en un punto más importante o menos importante según el daño que tengas. Y pues el otro modelo se usa nada más para ver qué tanto ha avanzado la cirrosis. En México, la cirrosis es la sexta causa de muerte más común, por así decirlo, la cirrosis alcohólica, de hecho, porque la cirrosis alcohólica tiene un promedio del 40% de las causas de la cirrosis. Entonces, estos modelos se emplean para diagnosticarlo. Ahora, los exámenes de laboratorio y gabinete. Los exámenes de laboratorio y gabinete incluyen la biometría hemática, el tiempo de protombina, que son los tiempos de coagulación, las pruebas de la función hepática, el nivel de albúmina en la sangre mediante una química sanguínea, una tomografía del abdomen, una resonancia magnética del abdomen, ecografía del abdomen, alfa-fetoproteína, que es una detección de cáncer de hígado, porque también la cirrosis en un estadio descompensado, en un estadio avanzado, puede llegar a producir cáncer de hígado. No es obligatorio que lo produzca, pero sí está relacionado. Una endoscopía superior para detectar varices esofágicas, una ecografía del hígado, una resonancia magnética del abdomen, una tomografía computarizada del abdomen y una biopsia hepática, que se considera la prueba definitiva para determinar si hay cirrosis o no. Aquí podemos observar cómo se ve un hígado pues de sano, de normal, a un hígado cirrótico. También podemos observar los cambios que hay a nivel histológico, como podemos ver, como podemos recordar, pues las bandas de fibrina.
Ahora, los tratamientos. Los tratamientos recomendados dependen de las causas de la cirrosis. Hay que recordar que hay 6 tipos de causas. Y pues dependiendo de la causa, por ejemplo, se recomienda disminuir el consumo de alcohol en casos de cirrosis alcohólica. Cuando las causas de la cirrosis son enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Wilson o hemocromatosis, se recomienda un tratamiento para la cirrosis así como para la enfermedad subyacente. El tratamiento con medicamentos para controlar los síntomas de la cirrosis en general. El edema, que es una retención de líquidos junto con la ascitis, que recordamos la imagen, es también una retención de líquidos en el abdomen. Se tratan de reducir el consumo de sal. Y los diuréticos se usan para eliminar el exceso de líquido y evitar la aparición del edema. Las terapias de dieta y medicamentos pueden ayudar a mejorar las confusiones que la cirrosis puede causar. Por ejemplo, al disminuir la cantidad de sal en la dieta, se reduce la retención de líquidos en el abdomen y las piernas, y se pueden administrar laxantes como lactulosa para ayudar a absorber las toxinas. Y algunas personas con cirrosis severa pueden necesitar un trasplante de hígado. Hay que recordar que esto se basa en el modelo MELT, la cuestión del trasplante de hígado, y pues lo demás puede sacarse con el modelo de Shell-Pugh. Ahora, la relación con la odontología. Podemos decir que hay manifestaciones orales en el paciente cirrótico. Y estas manifestaciones orales son tales como la aparición de hemorragias, de petequías, de hematomas, de ictericia de las mucosas, sangrado gingival, glositis y cialoadenosis, que puede ser concominante a la aparición de otros signos y síntomas de disfunción hepática, y su detección podría indicar una descompensación de la cirrosis. Por otra parte, el tratamiento con diuréticos ocasiona una disminución en la cantidad de saliva o hipocialia, con el consiguiente riesgo de aparición de caries, inflamación gingival y candidiasis. Además, hay indicios obtenidos a partir de la experimentación con animales de que en la cirrosis puede existir retraso en la cicatrización y en la formación de hueso esponjoso tras exodoncias simples o quirúrgicas. En cuanto al diagnóstico diferencial de neoplasias orales, se debe incluir el carcinoma oral de células escamosas, el cual ha sido relacionado con la cirrosis alcohólica, y la posibilidad de metástasis orales de un hepatocarcinoma, pues el riesgo de aparición de este tipo de tumor es alto en pacientes con cirrosis. Aquí podemos observar lo que es una imagen de una glositis, de una hipocialia, que es una reducción, es una resequedad de la boca, y como consecuencia tiene lo que es la serostomía, que es una reducción de la saliva. Ahora, un riesgo de infección en el paciente cirrótico con las profilaxis y los tratamientos. La probabilidad de que haya una aparición de infecciones es más alta en pacientes cirróticos por su estado de inmunosupresión, mayor o menor en función del estadio de la enfermedad, que aumenta la susceptibilidad a sufrir infecciones sistemáticas. Las infecciones dentales constituyen un foco infeccioso local que puede ocasionar el paso de bacterias y toxinas a la sangre, resultando en un aumento del estado de inflamación sistémico. En un organismo sano, estas pequeñas bacterias son neutralizadas por los componentes del sistema inmune. Sin embargo, en la cirrosis existe una reducción del aclaramiento de endotoxinas circulantes, bacterias y medidores de la inflamación debido a la existencia de un estadio de disfunción hepática. La influencia de las infecciones orales en la progresión de la cirrosis ha sido muy estudiada en la última década, y la presencia de dientes con necesidad de tratamiento odontológico como una periodontitis apical con bolsas mayores a 6 milímetros, restos radiculares o gran pérdida de soporte óseo se ha correlacionado de forma positiva en algunos con la presencia de estadios más avanzados de la cirrosis, con una mayor urgencia de trasplante hepático y con la cirrosis alcohólica, aunque no se demostró una relación de causa-efecto entre la gravedad de la patología odontológica y la patología hepática. A su vez, el alcohol es una sustancia que interfiere con el metabolismo proteico y la curación tisular, ambos procesos relacionados con la enfermedad periodontal. Además, los pacientes con cirrosis, especialmente de tipo alcohólico, tienen elevados niveles de citoquinas séricas, que también están implicadas en el proceso de inflamación y destrucción periodontal, por lo que en estos pacientes la prevalencia y gravedad de la periodontitis podría ser mayor. En el paciente con cirrosis, son convenientes las visitas regulares al odontólogo con el fin de mantener un buen estado de higiene oral, previniendo así la aparición de infecciones orales y evitando la realización de tratamientos cruentos.
El tratamiento odontológico en pacientes cirróticos, especialmente aquel que implique sangrado, requiere considerar previamente el estadio de la enfermedad y la necesidad de profilaxis antibiótica con el fin de reducir las complicaciones derivadas de la diseminación bacteriana, sobre todo en pacientes con cirrosis avanzadas. Y bien, eso sería todo por mi parte. Y pues muchas gracias por su atención y aquí están las referencias que utilicé.